La familia Jamieson desapareció el jueves 8 de octubre de 2009. Cuando una persona desaparece sin dejar rastro, suele haber información crítica escondida en las palabras y acciones de los días antes de desaparecer. Lo último que se sabe sobre el paradero de la familia Jamieson es clave a la hora de saber lo que les ocurrió. Una niña de 6 años y sus padres desaparecieron en una zona rural de Oklahoma. Fue horrible pensar que podían estar perdidos en aquel monte. Me dio la impresión desde un primer momento de que había sido un crimen. Para nosotros había dos posibilidades, una que se perdiesen en la montaña o dos que fuese un asesinato o un suicidio. La investigación policial revelaba preguntas un tanto extrañas, pero ninguna respuesta. Sé que le decía a los vecinos que era una bruja. En esta zona, si encontramos tanto dinero, automáticamente nos viene a la cabeza un asunto de drogas. Después le puso la pistola en la cabeza y le dijo, tienes que irte. No se trata de un crimen aleatorio, sino que ha sido algo premeditado. No sabía nada y pensaba, ¿qué les pasó a mis niños? No se merecían esto. Desaparecidos. 7 de octubre de 2009, Eufaula, Oklahoma, 10 de la mañana. El día anterior a la desaparición de los Jamieson, cargaron su furgoneta y condujeron 48 kilómetros hasta el monte Panola de Oklahoma. Buscaban una propiedad. Querían comprar 16 hectáreas de terreno en una zona muy rural. Los Jamieson supieron de este terreno a través de Internet. La parcela estaba situada en una zona remota cerca de un pozo de petróleo abandonado. Es una zona muy agreste. Hay muchos precipicios y barrancos. Esto era lo que les gustaba, les encantaba la naturaleza. Los que conocían a Bobby y a Sherilyn Jamieson dicen que la pareja veía el monte Panola como un cambio de aires, un nuevo comienzo para ellos y su hija pequeña. Les gustaba ir a ver el terreno y imaginarse cosas y fantasear con ello, con construir lo que fuese. Soñaban con negocios, casas. Nikki Chenol ha sido la mejor amiga de Sherilyn Jamieson durante más de 10 años. Muchas veces decía, tienes que tener alguna convicción, no importa cuál sea, pero tienes que tener alguna. Cuando ella creía en algo, creía en ello con todo su corazón. Los amigos y la familia dicen que cuando Sherilyn conoció a Bobby Jamieson en el verano de 2002, supo que era el hombre de su vida. Sherilyn decidió en aquel mismo momento que le gustaba y que estaba interesada en él. Bobby era un hombre muy discreto. Era un buen hombre. Él no le deseaba mal a nadie. Se enamoraron y se casaron en julio de 2004. Ese mismo verano, los Jamieson tienen una hija a la que llaman Madison. Madison para mi hijo, creo que fue el mejor regalo que la vida le dio. ¿A dónde vas, cariño? Mira, estás ahí en la tele. Era una niña preciosa y ella y yo éramos muy buenas amigas. Madison. Ven, Maddie. Para Bobby y Sherilyn, la mudanza al monte Panola es el siguiente paso para construir una vida sencilla. Están entusiasmados por unirse a la pequeña comunidad que vive allí, gente que valora la independencia y la autosuficiencia. Hay muy poca gente viviendo allá arriba, y los que viven allí lo hacen solo con lo indispensable. Para obtener electricidad hace falta un generador. Algunas personas cuentan con sistemas sépticos, pero otras no. Es un tipo de vida muy rústico. En cuanto a vivir desconectados de la red eléctrica, casi todos lo hacen en esa zona. La mañana que los Jamieson comenzaron a explorar la montaña donde esperaban construir su casa, se perdieron en un laberinto de caminos embarrados. Se acercaron a unas personas que vivían allá arriba y preguntaron por dónde se iba. Vivían allá arriba, los vieron subir. Hablaron de comprar un terreno en aquella zona. Les preguntaron cosas sobre cómo construir en el lugar, cómo podían conseguir lo que necesitaban para poder vivir en aquella zona. A Bobby y a Sherilyn les dan indicaciones para llegar al terreno que tienen en mente y deciden volver al día siguiente. En cuanto amanece, vuelven a la montaña.
para buscar el lugar en el que van a construir su sueño. Pienso que lo que querían era alejarse de todo el mundo y poder disfrutar de la vida solos, sin tener que responder a nadie. Es un lugar desolado, pero creo que estaban buscando algo así en ese momento. Intentaban empezar de nuevo, escapar de lo convencional. 16 de octubre de 2009, Red Oak, Oklahoma, 3 de la tarde. Pero la excursión de los Jamieson acaba de una forma inesperada y misteriosa. 8 días después, unos cazadores encuentran una furgoneta aparcada en un camino lleno de barro, cerca de la cumbre del Monte Panola. Miraron por la ventanilla y vieron a un perro, y no parecía estar demasiado bien. Llevaba encerrado en la camioneta muchos días. No había comida para el perro. Era un superviviente. Había conseguido sobrevivir todos esos días. No hay rastro de los Jamieson en ningún sitio de la montaña. El sheriff del condado de Latimer recibe una llamada. Nos llamaron y nos dijeron que había una camioneta abandonada. Rompimos el cristal y sacamos al perro. Empezamos a examinar detenidamente el vehículo para intentar saber dónde estaban. Cuando empezaron a encontrar cosas dentro, sabía que algo iba definitivamente mal. Tenían los teléfonos móviles en la camioneta y las carteras estaban allí. El bolso de ella era como si hubieran desaparecido. Debido a que los abrigos, los teléfonos y el dinero están allí, la policía cree que Bobby y Sherilyn, junto con su hija de 6 años, Madison, pueden estar perdidos en el monte. Después de haberlo registrado todo, pensamos, vale, siguen aquí arriba. Es muy fácil que alguien que va allí arriba le muerda una serpiente y no pueda volver a la camioneta y que tampoco pueda encontrar el camino de vuelta. De inmediato la policía lleva a cabo una búsqueda por la zona. Tenía 5 o 6 agentes allí arriba. Empezaron a gritar sus nombres una vez que descubrimos quiénes eran, intentando obtener alguna respuesta por su parte. El terreno abrupto hace que la búsqueda sea un desafío. Allí arriba te puedes perder en el monte muy fácilmente, a menos que sepas a dónde vas. Porque si estás en medio de la arboleda, no puedes ver a lo lejos. Para las fuerzas de seguridad, el tiempo es esencial. Había una niña desaparecida. Esto fue sobre mediados o finales de octubre. Las noches eran cada vez más frías y no llevaban abrigos porque se los habían dejado en la camioneta. Sabíamos que llevaban allí entre 8 y 9 días y, teniendo en cuenta la secuencia temporal, las posibilidades de conseguirlo, estamos en ese punto ahora mismo. ¿Por qué nadie había denunciado la desaparición de la familia Jamieson durante los 8 días? Las pocas personas que vieron la camioneta pensaron que era de unos trabajadores. Hay muchos pozos por esa zona, pozos de petróleo y gasolina. Así que mucha gente pensó que eran gente del yacimiento petrolífero que andaban por allí. Además, los Jamieson eran una familia muy íntima. Era habitual que se ausentasen durante varios días o más tiempo, sin tener contacto con los amigos o la familia. Tenían la costumbre de salir de la ciudad durante largos periodos de tiempo sin decírselo a nadie. Podíamos pasar un año sin hablarnos, levantar el teléfono y actuar como si no hubiese pasado el tiempo. Era la relación que teníamos. Hay muchos motivos por los que nadie se preocupó. Bobby y Sherilyn también habían sacado a su hija Madison de la escuela porque la iban a educar ellos en casa. En el colegio no se dieron cuenta porque no asistía, la habían sacado de allí. Si no hubiese sido por los cazadores que bajaron y le contaron al hombre que vivía cerca de ellos lo del vehículo, el asunto podría haber seguido así más tiempo. 17 de octubre de 2009, Monte Panola, Oklahoma. Los hombres del sheriff en el Monte Panola se dan cuenta de que los Jamieson podrían estar en cualquier lado. Usan los teléfonos de la familia para reconstruir sus últimos movimientos. Cuando comprobamos el GPS del teléfono, descubrimos que no habían pasado la mayor parte del tiempo aparcados allí.
Las coordenadas de GPS llevan a la policía hasta una colina cercana donde encuentran huellas. Encontramos las huellas de la pequeña de 6 años. Eran muy obvias y fáciles de encontrar. Pudimos seguir las marcas de pisadas, al igual que seguimos el GPS y la cámara hasta llegar a una roca. Concluyeron que los Jamieson habían pasado unos 15 o 20 minutos en la montaña. Increíblemente encontraron un recuerdo sobrecogedor del momento que la familia pasó allí. En el teléfono había una fotografía de su hija, Madison. Sus padres habían sacado la foto en un pequeño acantilado que se encontraba al norte de la ubicación, más o menos a unos 200 metros. Es la última foto que tenemos de Madison. La policía cree que después de sacar la foto, los Jamieson volvieron a la camioneta dispuestos a marcharse. Lo que sucedió después es un misterio. Posteriormente, mientras registran el coche en busca de más pistas, un agente descubre algo importante. Me dijo: tengo algo que contarte y creo que debes venir hasta aquí. Le dije: vale, pero ¿qué pasa? Y me contestó: hay una cantidad bastante sustancial de dinero en el vehículo. En una bolsa escondida bajo el asiento del conductor había $32.000, unos 24.000 euros en efectivo. Me pregunté qué hacía allí todo aquel dinero. Siempre que se encuentra una gran cantidad de dinero en un vehículo, saltan las alarmas. Así que en ese momento dije: vale, saca a todo el mundo de aquí. Cerca la zona como si fuese la escena de un crimen. No sabemos lo que está pasando, pero cerca la zona. No sabíamos por qué habían desaparecido. A continuación, las pruebas apuntan a una situación violenta en la desaparición de los Jamieson. Pienso que es posible que les hiciesen bajar a la fuerza, que hubiese un forcejeo porque alguien iba armado. Mientras buscaban un terreno en el Monte Panola, en Oklahoma, Bobby y Sherilyn Jamieson y su hija de 6 años, Madison, desaparecieron. Los investigadores encontraron su camioneta abandonada en una zona rural de Oklahoma. La camioneta estaba allí, con todas sus pertenencias dentro y el perro encerrado en ella. Todo era muy sospechoso. Los investigadores están desconcertados tras el último descubrimiento. Una bolsa con $32.000, unos 24.000 euros en efectivo. Es muy improbable que dejasen allí el vehículo con los teléfonos dentro, las carteras, y que lo dejasen todo dentro del coche voluntariamente. Pero en realidad no lo sabemos. Para el sheriff Beauchamp existe otro misterio. ¿Por qué los Jamieson eligieron el Monte Panola en aquel momento? Estuvo lloviendo sin parar durante 3 o 4 días. Cayeron unos cuantos litros de agua. En la parte de atrás del coche había bastante agua. También había un par de botas flotando. Las condiciones atmosféricas del lugar donde fueron vistos por última vez, hasta el día que se encontró la camioneta, no eran unas condiciones muy agradables. Todo el mundo quería subir a buscar a esa familia a la montaña. Pero al mirar la carretera decías: no, es mejor no ir ahora, esperemos un poco a que pare. A los investigadores también les desconcierta que el perro fuese aparentemente abandonado a su suerte dentro del vehículo. Desde que Madison tenía el perro, no iba a ningún sitio sin él. Es algo que no tiene sentido porque era el amigo de Madison y hubiese gritado y llorado si dejasen al perro en el coche. El hecho de que el perro estuviese encerrado en el coche y que no aparezca nadie me hace pensar que hayan salido corriendo. Incluso la foto del móvil de la pequeña Madison levanta sospechas entre algunos de sus amigos. No creo que se la sacasen sus padres. Creo que alguien que ella no conocía le hizo la foto. Tiene los brazos colocados así y su mano por encima en una postura un poco rara. Miraba hacia abajo y la sonrisa no era auténtica. Me parece que estaba incómoda. Muy incómoda. Según la policía, la manera en la que el coche está aparcado indica que los Jamieson no tenían previsto parar cuando lo hicieron. La camioneta estaba aparcada mirando
hacia afuera, de espaldas a la zona, como si se marchasen. Así que, cuando observas el vehículo, piensas, ¿por qué el coche está aparcado de esta forma? La policía tiene la teoría de que los Jameson iban en la camioneta bajando la montaña cuando algo les hizo parar. A mí me da la impresión de que se marchaban y alguien apareció en la carretera y pararon. Quizás los conocían, quizás no. Ellos pararon, hablaron con la persona. A partir de ahí, obviamente, no sé qué ocurrió. Pero los investigadores no encuentran signos de forcejeo en la zona de la camioneta. Los signos de forcejeo a vida o muerte son violentos. No es precisamente como una simple pelea. No encontraron sangre en el vehículo, ni una ventanilla rota. Como es obvio, buscamos signos de pelea en el suelo. Cuando la gente se pelea, se pueden arrancar la ropa o le pueden caer cosas de los bolsillos. Siempre que hay violencia, suelen aparecer cosas que nos indican que allí pasó algo. Aún así, la familia y los amigos piensan que la escena apunta a que los Jameson se fueron en contra de su voluntad. Es posible que los obligasen a marcharse a punta de pistola. ¿Por qué vas a pelear si alguien lleva un arma? En busca de alguna pista, los investigadores analizan todo lo encontrado en la camioneta. Había muchas cosas que nos indicaban direcciones diferentes. No sabíamos si se habían perdido o si habían sido secuestrados. A continuación, debajo de un montón de cosas que había en el vehículo, encontraron algo que no esperaban. Una carta de 11 páginas escrita por Sherilyn a su marido, que rebosaba hostilidad. En la carta arremetía duramente contra Bobby. Todo era odio y malestar provocado por años de lucha. Ella sentía que él quería ser un hombre solitario y que no necesitaba a la familia en realidad. Y más de lo mismo. Es decir, estaba cargada de odio. Los investigadores descubren que en los últimos meses hubo problemas serios en el matrimonio Jameson. Nos enteramos a través de la familia de que estaban teniendo problemas. La carta nos hizo saber que habían estado hablando de divorciarse. Tenían la intención de vender la casa y mudarse, alejarse para intentar hacer las cosas mejor. El momento de máxima tensión data de 2003, cuando Bobby tiene un accidente de coche. Bobby iba en su camioneta en 2003 y tuvo un accidente. Estaba girando en una curva, la cual es una curva ciega, y una mujer colisionó con él por un lado. Después otra mujer colisionó por el otro lado. Desde el accidente, Bobby sufre dolores crónicos y no está capacitado para trabajar. Era muy duro para él incluso levantarse de la cama a veces. Los medicamentos no le ayudaban a aliviar el dolor. Le resultaba difícil hacer cosas en la casa. Creo que el dolor que sufría todos los días, ese dolor crónico, fue una barrera para él moralmente. Creo que cayó en una depresión y las cosas se pusieron difíciles en el matrimonio. La carta obliga a los investigadores a considerar que haya habido violencia en la desaparición de los Jameson. Sus sospechas aumentan cuando los miembros de la familia les cuentan que no encuentran una pistola que Sherilyn Jameson tenía. No sabíamos nada de una pistola del calibre 22 hasta ese momento y dijimos, no hemos encontrado ninguna pistola. Y nos dijeron, vale, normalmente suele llevar la pistola en el vehículo. La preocupación aumenta cuando los investigadores encuentran textos escritos por Sherilyn sobre muerte espiritual. Encontraron... No era el cuaderno de una suicida, sino lo que denominamos como notas sobre la muerte, escritas por Sherilyn, donde hablaba de la muerte en general. No hablaba de suicidio, ni de matar a nadie, solo de la muerte en general. A Sherilyn le fascinaba lo que hay después de la muerte y... ¿qué es lo que pasa cuando te mueres? Los agentes registran a fondo la camioneta de los Jameson y su casa. Al no encontrar el arma, se ponen en lo peor. No teníamos la pistola, pero sí una carta escrita con mucho odio. Nos empezábamos a inclinar hacia el asesinato o suicidio. Pensábamos que quizás ella podría haberlos matado. A continuación, las pistas sobre la desaparición de los Jameson pasan de ser confusas a ser muy extrañas.
Bobby le preguntó, bien, ¿hay algún tipo de bala especial que pueda comprar para matar a estos espíritus? Bobby y Cheryl Jamieson y su hija de 6 años, Madison, han desaparecido hace 2 días. La posibilidad de que se haya cometido un crimen es la primera opción en la investigación cuando la policía se entera de los problemas del matrimonio y de que Sherilyn tenía una pistola. Que una pistola no aparezca es un hecho importante. Los miembros de la familia nos dijeron que ella llevaba la pistola a todos lados. Quizá estamos ante un asesinato o un suicidio. Si se trata de un asesinato o un suicidio, los cuerpos de los Jamieson deberían de estar en algún lugar de la montaña Panola. El 17 de octubre, menos de 24 horas después de que encontraran el coche, los cuerpos de seguridad llevan a cabo una búsqueda masiva. Emergencias del condado de Latimer se puso en contacto con los departamentos antiincendios de la zona, el servicio de urgencias, gestión forestal. La gente del lugar empezó a aparecer con sus quads, con sus caballos. No sabían a dónde ir, por dónde empezar a buscar. Así que formaron equipos y empezaron a subir. Todos los recursos del condado de Latimer se trasladaron hasta allí. Helicópteros, avionetas, perros rastreadores, equipos de caballos y mulas y cientos de personas participaron en la búsqueda. Al ser un terreno abrupto, la búsqueda era más difícil. La vegetación era espesa, había muchos árboles y rocas, sobre todo en la zona de arriba. Y las condiciones eran muy malas para buscar algo. Era muy arriesgado y también peligroso, porque mucha gente no conocía la zona y se podía perder. Subir por esas montañas e intentar ir en línea recta y que a nadie le pase nada es algo verdaderamente difícil en un terreno como ese. Llevan a los perros rastreadores al Monte Panola para que ayuden en la búsqueda. Trajimos perros rastreadores hasta la zona, tanto los que buscan cadáveres como los que buscan algún rastro para encontrarlos. Utilizamos algunos objetos que había en el vehículo para que los perros los olfateasen y siguiesen el rastro de la familia. Los perros empiezan en la camioneta y peinan la zona que la rodea. Los perros parecían estar muy interesados en la cumbre de la montaña y alrededor de la camioneta. En realidad no querían salir de esa zona. Aunque la zona de la cumbre del Monte Panola está rodeada de hectáreas de bosque, los perros no salen de allí. Se ponen en alerta ante un tanque de agua cercano y los investigadores piensan que podría haber restos humanos. El tanque estaba lleno de agua y parecía que a los perros les había llamado algo la atención. Como es obvio, todos pensamos, vale, es posible que haya cadáveres dentro del tanque. Se vacía y se examina el tanque, pero no hay nada en su interior. Se rastrea la ladera de la montaña, pero no se encuentran los cuerpos. Me parece imposible poder esconder tu propio cuerpo. Sí, se pueden esconder 1 o 2 que tú mismo hayas asesinado, pero esconder tu propio cuerpo es casi imposible. Esa conclusión les da cierto alivio a los amigos y la familia de los Jamieson, a los cuales les cuesta creer que Sherilyn sea capaz de matar. No lo creo, me parece imposible. Incluso estando Sherilyn deprimida, que pudiese disparar a Bobby. Sé que ellos discutían mucho y que tenían peleas por todo, pero ella amaba a Bobby de verdad y Bobby a ella. Para ayudar a difundir la noticia del caso Jamieson, se hacen y distribuyen carteles por el sureste de Oklahoma. Se hizo un gran esfuerzo para que la información fuese pública y hacer saber que estaban desaparecidos. Descargamos la foto de Madison que habían sacado en la montaña con el móvil. Pusimos edad, altura, el color del pelo y la fecha de nacimiento. Utilizamos los carnés de conducir de Sherilyn y Bobby e hicimos lo mismo. De esa forma, todo el mundo que pasara por delante podría decir, ¿sabe? No los conozco. O ¿sabe? Los vi el otro día. Aunque la opción del asesinato o suicidio se desvanece, los investigadores siguen descubriendo detalles extraños sobre la vida de los Jamieson. Descubren que Bobby, y sobre todo Sherilyn, estaban muy interesados en la espiritualidad. Sherilyn tenía ciertas creencias que otras personas no compartían. Y yo creo que ella tenía
tendencia a exagerarlas y llevarlas al extremo. Durante las semanas anteriores a la desaparición, los Jamieson fueron a reuniones para orar, llevadas a cabo por un predicador local que es interrogado por los investigadores. Él les hablaba sobre la aparición de espíritus. Ellos fueron a hablar con él sobre la visión de espíritus. El predicador les cuenta a los investigadores que Sherilyn decía que los ángeles habían entrado en su casa en forma de niños y habían hablado con su hija de 6 años. Sé que Sherilyn había dicho que Madison había estado hablando con personas que estaban muertas. Una de ellas se llamaba Emily. No creo que fuese un muerto. Creo que era un ser imaginario que tenía a la niña, ¿sabe? Para hacerle frente a las cosas que estaba sucediéndole en la vida. Es muy duro para una niña pequeña estar presente en tantas discusiones. El predicador también le cuenta a la policía que Bobby Jamieson creía haber visto espíritus en el tejado de su casa de Lakeside, Eufaula. Esta es una revelación inquietante. Fueron 3 o 4 espíritus los que les trajeron problemas y sobre todo hablaban de los del tejado. También descubrimos a través de él que Bobby le había preguntado: bien, ¿hay algún tipo de bala especial que pueda comprar para matar a estos espíritus? Eso me da pena. Es decir, no sabía, ni siquiera sabía de qué iba el asunto. Los amigos y la familia no saben qué es por lo que Bobby podría estar pasando para comportarse de esa manera. Para mí es un misterio, porque no sé de dónde viene eso. Y no conozco al predicador, no conozco la iglesia, nunca he estado allí. No es propio de él decir cosas como esas. Según la policía, Sherilyn también había hecho pintadas, frases muy raras en señales y edificios del vecindario, incluido el contenedor que tenían delante de su propia casa. Sherilyn tenía un gato que se había muerto y ella creía que había sido envenenado y eso había provocado discrepancias en el vecindario. El graffiti decía algo como: a las brujas no les gusta que maten a sus gatos. Sé que les decía a los vecinos que era una bruja. Entra y te doy un poco de brebaje de bruja. Creo que con esto asustaba a la gente, pero creo que lo que quería era que no le molestasen. Sherilyn me solía decir: si tienes un problema con alguien, hazle pensar que estás loca. Cuanto más loca piense que estás, más querrá alejarse de ti. Y es cierto, funciona. Escribe con un spray algo sin sentido y la gente pensará que estás loca. No creo que nadie les molestase después de eso. Para los investigadores, las pistas y las extrañas revelaciones sobre la vida de los Jamieson no forman parte de una historia coherente. Cuando se lleva a cabo una investigación, una de las cosas que nos han enseñado es que te vayas deshaciendo de los escenarios en los que pudo haber ocurrido. Se trata de un proceso de eliminación y, en este caso, no hemos sido capaces de eliminar por completo nada. Ha sido todo verdaderamente extraño. Es decir, hay demasiadas piezas en este puzzle y todos los días aparece una nueva. Surge algo. 23 de octubre de 2009, Eufaula, Oklahoma. Después de que los Jamieson estuviesen 7 días desaparecidos, aparece por fin una prueba que le puede dar la vuelta a la investigación. Los cuerpos de seguridad se enteran de que la casa de los Jamieson está dotada de cámaras de vigilancia y que hay grabaciones hechas del día de la desaparición de la familia. Ambas cámaras apuntaban hacia la entrada de la residencia. Tenemos las imágenes de las cámaras de vigilancia de esa mañana mientras ellos se preparaban para ir a la montaña. En la sobrecogedora grabación de la cámara de vigilancia del día que desaparecieron, se ve cómo los Jamieson cargan la camioneta. Se ve a la familia entrando y saliendo de la casa muchas veces. Iban y venían al coche. Parece como si estuviesen en trance. Nos pareció muy raro que tuviesen que ir y venir tantas veces. Diría casi con toda seguridad y sin exagerar que cada uno de ellos entró y salió unas 20 veces al menos. No se hablaron en ningún momento desde que empezaron a ir y venir al vehículo.
No se dirigieron la palabra el uno al otro, es como si fuesen las únicas personas del mundo. Al especularse que el comportamiento de los Jamieson está relacionado con un asunto de drogas, el sheriff Beauchamp muestra la grabación a unos expertos. Le pedí a unos psicólogos que mirasen las imágenes de ellos saliendo de su casa que habían captado las cámaras, con la intención de hacerme una idea del tipo de gente que ellos pensaban que eran. Tanto a mí como al psicólogo nos pareció que tomaban algún tipo de droga en aquel momento. Si los Jamieson estaban involucrados en un asunto de drogas, en el condado de Latimer eso significa una sola cosa. En el sureste de Oklahoma, si consumes droga, automáticamente damos por hecho que es metanfetamina, porque tenemos muchos problemas con eso por aquí. A continuación, ¿podría un incidente violento en relación a la desaparición de los Jamieson ser la clave para resolver el caso? Ella le puso la pistola en la cabeza y le dijo: debes irte. Vete ahora mismo y no vuelvas más. La familia Jamieson lleva 14 días desaparecida. Pero ahora un vídeo de vigilancia lleva a los investigadores a sospechar que un asunto de drogas tiene que ver con su desaparición. Pensamos que existía la posibilidad de que Sherilyn y Bobby estuviesen consumiendo metanfetamina u otras drogas, visto su comportamiento en el vídeo de vigilancia. Puede encontrarse en forma de polvo o también en forma de cristal. Le llaman la cocaína de los campesinos. Su implicación en un asunto de drogas podría explicar la bolsa con el dinero en efectivo que apareció en la camioneta de los Jamieson. En esta zona, si se encuentra tal cantidad de dinero, automáticamente se relaciona con narcóticos. Pero los amigos y los familiares de los Jamieson creen que relacionarlos con un asunto de drogas es falso e injusto. No sé nada acerca de temas de drogas o cosas así. La gente saca sus propias conclusiones y no saben qué está pasando. Creo que muchas de las cosas que podrían ser útiles en este caso se están usando para tacharlos de drogadictos o lo que sea, y no lo eran. En absoluto. Todo el mundo especula sobre qué iban a hacer allí arriba. Pues buscaban un terreno. Eso no quiere decir que fuesen a hacer algo malo. Los miembros de la familia también tienen una explicación para las sospechosas cámaras de seguridad de la casa. La madre de Bobby dice que no tenían nada que ver con drogas. Las cámaras de seguridad se colocaron en la casa por protección. Mi marido me había amenazado varias veces. También había amenazado a mi hijo y a Sherilyn. Así que instalé las cámaras. Fui yo quien lo hizo. También puse un sistema de seguridad en mi casa porque tenía miedo. Y es muy difícil vivir con miedo. Agentes del FBI registran en profundidad la casa y la propiedad de los Jamieson. No había restos de metanfetamina en la casa ni en el vehículo. Hasta donde yo sé, el FBI no encontró restos de drogas. Los investigadores no pueden establecer una clara conexión entre la desaparición de los Jamieson y los narcóticos. Pero profundizando un poco más en sus vidas, la policía descubre información que podría explicar parte del comportamiento imprevisible de Sherilyn. Después de reunirnos con el especialista en salud mental de Sherilyn, nos enteramos de que sufría un trastorno bipolar y que había estado luchando muchos años contra la enfermedad. Según amigos y familiares, Sherilyn no siempre cumplía con la medicación prescrita. Es difícil de aceptar que tengas que tomar una medicación para el resto de tu vida. Ella haría lo que mucha gente depresiva hace cuando empieza a mejorar a causa de la medicación. Piensas, ya estoy bien. Dejas de tomar la medicación y luego te encuentras peor porque tu cerebro vuelve a controlarte. Era como si tuviese dos personalidades. Cuando tomaba la medicación de forma ordenada, era la persona más feliz de la Tierra. El estado de Sherilyn podría explicar las extrañas cosas que escribía en su diario, incluyendo la carta tan hostil que le escribió a su marido y que la policía encontró en la camioneta de los Jamieson. Cuando ella actuaba con la otra personalidad de su bipolaridad, se ponía furiosa, odiosa. Es decir, se menospreciaba a sí misma. Sherilyn no escribía nada que no fuese lo que se le pasaba por la cabeza. Por eso el diario era tan caótico.
A lo largo del diario te tienes que imaginar las fechas, ya que ella no las ponía normalmente. Te tienes que imaginar en qué momento se encontraba teniendo en cuenta que era bipolar. Cuando estaba deprimida lo hacía muchas veces. En lugar de hablar del tema con alguien, ella lo escribía. Eso hacía que se sintiese mejor porque liberaba esa presión a la que estaba sometida cuando sufría depresión. Los investigadores creen que el trastorno bipolar no tiene nada que ver en la desaparición de la familia. Según los amigos y la familia, su enfermedad y el dolor crónico que padecía Bobby causaron mucha tensión en el matrimonio. Por eso veían el traslado al Monte Panola como una segunda oportunidad para la felicidad. Estuvieron intentando salir adelante, intentaron mantenerse unidos y creo que pensaron que si se iban allá podrían empezar una nueva vida. Mi hijo la quería muchísimo, al igual que a su hija, y ella los quería a ellos. El día 1 de noviembre, la familia ya lleva perdida más de 3 semanas. Los investigadores están confusos. A la mayoría de los investigadores les encantaría tener la cantidad de pistas que nosotros teníamos. El problema era que cada una indicaba varias direcciones. Cuando ya estaban dando demasiados rodeos, aparece una nueva pista. La policía se entera de que unos meses antes de la desaparición, Bobby y Sherilyn tuvieron un huésped. Julio de 2009, Eufaula, Oklahoma. Un individuo estuvo viviendo con ellos. Esta persona estaba allí para ayudar en los trabajos de la casa. Debido a su dolor crónico de espalda, Bobby pensó que un par de manos más le vendrían bien para quitarle trabajo tanto a él como a Sherilyn. Pero según los amigos, el huésped empezó a hacer sentir incómoda a Sherilyn cuando Bobby no estaba. Sherilyn y Madison se sentían amenazadas por este chico que vivía con ellos. Los investigadores descubren que hubo un incidente que fue muy desagradable para Sherilyn. Bobby se había ido a algún lado y el hombre que vivía con ellos se sentó cerca de ella, muy cerca. Puso su cara pegada a la de ella y le dijo: «Sabes, soy un blanco racista y no paras de hablar de la sangre india que tienes. Y creo que todo aquel que no es puramente blanco debe morir». Sherilyn se lleva a Madison y vuelve con una de las armas de Bobby. Estaba asustada por ella, por la niña y por Bobby. Agarró el arma, apuntó con ella al chico y dijo: «Sal de esta propiedad y no vuelvas más». Sherilyn dispara cerca de los pies del huésped para ahuyentarlo. Estaba destrozada después de eso. Se sentía muy mal. Se echó a llorar mientras me lo contaba y me decía: «Nunca había apuntado con un arma a nadie antes». Los investigadores descubren que el hombre tiene antecedentes policiales. Obviamente, estábamos muy interesados en esta persona. Si amenazas a alguien y luego hacen que te vayas a punta de pistola, es señal de que podrías querer tomar represalias. Conseguimos toda la información que necesitábamos sobre ese individuo. Descubren el nombre del huésped gracias a una receta de pastillas que encuentran en el coche de los Jamison. Le pasamos el caso a los US Marshals. Los US Marshals encuentran al hombre en Wilburton, Oklahoma, y lo detienen. Los US Marshals lo localizaron y el FBI fue quien lo interrogó. En el interrogatorio, el ex huésped es capaz de justificar lo que hizo durante la desaparición de los Jamison. El FBI no lo considera un sospechoso. Los investigadores deben volver a empezar de cero. La verdad es que no sé hacia dónde ir desde aquí, al igual que cada vez que encontramos una pista nueva y la seguimos. Los amigos y la familia creen que a pesar de los obstáculos que tuvieron que atravesar, los Jamison planeaban un futuro mejor, hasta que algo o alguien se interpuso en el camino. Estaban aprendiendo a quererse lo mejor que podían, pero sabiendo todo eso, me da mucha pena porque no tuvieron la oportunidad de empezar de nuevo. Durante las semanas y meses siguientes, los investigadores comprueban cada pista que se les cruza en el camino. Corrió el rumor de que estaban metidos en problemas con el crimen organizado o con pequeñas bandas o delincuentes. Eran solo rumores y no tenemos ninguna prueba de ello, pero no lo podemos descartar, así que lo tenemos ahí. Pero los rumores no ayudan a esclarecer el caso. El FBI no considera que actualmente haya sospechosos en la desaparición de los Jamison.
En este momento nosotros no tenemos sospechosos y mientras no surjan pruebas que vengan a demostrar lo contrario, no habrá ningún sospechoso. El sheriff Beauchamp cree que es probable que los Jamieson fuesen secuestrados o llevados a la fuerza, pero no tiene pruebas de ello. Por todo lo que se dejaron en el vehículo y por la manera en la que estaba aparcado, ellos salieron del coche después de que intentasen salir del lugar, porque alguien fue hasta allí. Alguien subió hasta allí y les cortó el paso. Fue algo premeditado. Alguien sabía que ellos estaban allí ese día y se aprovecharon de ello. Si los hicieron salir a punta de pistola, los obligaron o salieron de forma voluntaria, lo desconozco. Y lo que pasó a partir de ahí tampoco lo sé. Pero esa es mi teoría sobre lo que pasó. Tanto la familia como los investigadores se sienten frustrados por la magnitud del misterio que rodea a los Jamieson. La mayoría de las veces la gente te comenta, siento decirlo, pero tienes que encontrar los cuerpos, estén vivos o muertos. Para resolver un caso como este se necesitan los cuerpos. Ahora mismo necesitamos que todo el mundo nos ayude a buscarlos y localizarlos. Porque no sabemos nada y es duro. He utilizado más recursos de los que se han utilizado nunca en el estado de Oklahoma para intentar encontrar a alguien. Es un departamento pequeño, un condado pequeño. No hay mucha gente por aquí. No se habla de otra cosa. Todos los días escucho, ¿has encontrado a la familia desaparecida? ¿Los has encontrado? Y no. Es lo único que puedo responder. Y hace que pierdas la confianza, sin ninguna duda, el no poder resolver un caso tan importante. Quizá por la falta de pistas nuevas, el interés por parte de los medios en la desaparición de los Jamieson en el condado de Latimer disminuye por momentos. Incluso ahora, cuando le pregunto a alguien si le suena esta familia, una familia entera, desaparecida, no saben de qué les estoy hablando. Mientras, la familia de Bobby, Sherilyn y Madison, sigue desesperada por encontrar respuestas. Es difícil ponerse en el lugar de la familia. A mí nunca me ha pasado algo semejante y no puedo ni imaginar que me pueda pasar. Tiene que ser la cosa más dura que se pueda sufrir en la vida. Han pasado nada menos que 7 meses y la búsqueda se ha enfriado un poco. Me he imaginado muchas cosas en mi cabeza. Si pudiesen ayudarme a encontrar a mis chicos, haría lo que fuese. Quiero que vuelvan. Para ayudar en el caso, si alguien tiene cualquier información que pueda sernos útil, que se pongan en contacto con nosotros. La necesitamos. Suplicamos que pase algo. Si sabe dónde están, díganoslo. Sabe, yo vendería mi brazo izquierdo si alguien aportase algo. Si alguien trajese nueva información. Cualquier cosa. Porque por cada persona que hay ahí fuera que los odia, hay el doble de personas que los quieren. Y necesitamos acabar con esto. Ellos no se lo merecen.